La libertad de expresión y reunión, como ha sido reconocido en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, son libertades que gozan del estatus de derecho humano, que además se encuentran íntimamente interrelacionadas y que tienen diferentes modalidades de ejercicio. Una de ellas es su ejercicio en el espacio público, por ejemplo, en las plazas públicas o en calles o avenidas. En pocas palabras, estos derechos consisten en la prerrogativa que tienen las personas para expresar sus ideas u opiniones, o para conocer ideas u opiniones de los demás, libertad que no es limitativa del ámbito personal o familiar, sino que puede ejercerse en el espacio público y de manera colegiada a partir de la reunión de dos o más personas. La discusión que se ha tenido al respecto del ejercicio de estos derechos es su intersección con otros principios de relevancia constitucional, como el orden y la protección, como el orden público y la protección de derechos de terceros. Por ejemplo, en qué medida los habitantes de una ciudad deben interactuar con manifestaciones públicas, cuáles son los límites del ejercicio de esta modalidad de las libertades de expresión y reunión, y qué obligaciones tiene el Estado para respetar y proteger estos derechos. Estas preguntas claramente no tienen respuestas simples y en lo que resta de esta cápsula trataremos de abordarlas de manera sucinta. La importancia de protección de esta modalidad de ejercicio de las libertades de expresión y de reunión es la propia salvaguarda del sistema democrático y del pluralismo que lo sustenta. Como lo ha señalado nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, las sociedades democráticas existen donde se protege y salvaguarda el pluralismo, donde la libre circulación de ideas y el respeto hacia el otro y hacia el actuar del otro, aun cuando pueda parecer irrelevante, incómodo, desdeñable para la mayoría de las personas, se le identifica como la piedra angular que rige la convivencia social y que exige al propio Estado mayor tolerancia y máxima protección. Así se ha considerado que los espacios públicos funcionan como un trampolín o vía de acceso para la efectiva divulgación de las ideas. Es decir, el espacio público es el lugar por excelencia en que deben cohabitar las distintas posiciones ideológicas de una sociedad democrática y ejercerse concomitantemente los derechos de todos sus integrantes. Es la vía más efectiva para tener una oportunidad real de transmitir un mensaje, pues a pesar de la existencia actual de los medios de comunicación electrónicos que tienen un gran alcance, no todas las personas tienen acceso a los mismos. Como se ha sentado en el derecho comparado internacional, es célebre una frase del Tribunal Constitucional de España en la que este órgano señaló que en una sociedad democrática el espacio urbano no es solo un ámbito de circulación, sino también un ámbito de participación. Por ello, bajo la protección de estas libertades a la expresión y reunión, el Estado y los miembros de la sociedad deben ser tolerantes a las alteraciones inevitables que las manifestaciones públicas pueden provocar, sin que ello signifique claramente que todas estas alteraciones o todos los efectos de las concentraciones humanas públicas deban validarse. También debe de protegerse los derechos del resto de la población. Es doctrina reiterada de nuestra Suprema Corte y de la mayoría de los tribunales del mundo que ningún derecho humano es absoluto. Es decir, los derechos humanos tienen límites y a su vez pueden ser limitados por parte del Estado para respetar y proteger otros derechos humanos. Bajo esta lógica se entiende que la libertad de expresión en el espacio público se caracteriza por ejercerse a partir de la aglomeración de dos o más personas de manera temporal. Al respecto, es criterio de nuestra Suprema Corte que el Estado no puede exigir que estas manifestaciones o concentraciones de personas en el espacio público se hagan previo al otorgamiento de un permiso. Tampoco puede prohibirse reuniones espontáneas ni censurar de manera previa el objeto o finalidad de las manifestaciones públicas. Todas las manifestaciones públicas, cualquiera que sea su objeto, se presumen lícitas. Por tu parte, también se ve con sospecha que que el Estado prohíba de manera absoluta el ejercicio de la libertad de expresión y reunión en algún espacio público en concreto. Por ejemplo, que nunca pueda celebrarse una manifestación en la plaza pública de una ciudad. Sin embargo, nuestra Constitución es clara que no se permiten manifestaciones en el espacio público que no sean pacíficas o con armas o que inciten a la violencia o al discurso de odio. Este requisito no implica, obviamente, que cualquier tipo de conducta agresiva o el uso de palabras ofensivas deban ser consideradas como violencia. El análisis más bien es casuístico y lo que se busca al final de cuentas es proteger derechos de los manifestantes y de terceros. Asimismo, se ha señalado que es posible reglamentar de algún modo el ejercicio de este derecho. Por ejemplo, se ha considerado viable solicitar que los participantes
presenten un aviso a la autoridad para dar a conocer su lugar de manifestación. No obstante, se insiste, este aviso jamás debe ser interpretado como un permiso previo. De igual manera, se ha considerado idóneo prohibir el bloqueo de ciertas vías primarias en una ciudad. Imagínense una carretera o un periférico, un circuito central para la circulación de la ciudad. Sin embargo, esta prohibición solo se ha permitido bajo la lógica de que no es una prohibición genérica, no se trata de lugares que por excelencia son espacios de participación pública y que dicha prohibición se haga para proteger la seguridad de los propios participantes de la manifestación o para permitir que la ciudad pueda operar de manera razonable. En primer lugar, para conocer más del contenido y ejercicio de estos derechos, los invito a conocer diferentes fallos de la Suprema Corte y de otros tribunales que tratan el tema. En particular, les recomiendo la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 96-2014 y su acumulada, primer precedente en donde nuestro Tribunal Constitucional se pronunció sobre esta temática. Por otro lado, quisiera terminar esta exposición señalando que las características propias de estos derechos implican que el análisis que tiene que hacer la autoridad es casuístico. No hay respuestas absolutas sobre cuándo se está ejerciendo adecuadamente o no estos derechos humanos, ni cuándo su ejercicio es totalmente desproporcional para el adecuado ejercicio del resto de los derechos de las personas. Además, la autoridad debe ser cuidadosa y actuar con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, partiendo de la premisa de que el ejercicio de estos derechos y sus limitaciones no puede ser afectado por un ejercicio indebido de la fuerza pública. Muchas gracias. Suprema Corte, el poder de la justicia.